Estamos en el marco de una serie que hemos titulado Siempre Más, y ella está basada en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, verso 12, donde Dios dice: volveos a vuestra fortaleza, prisioneros de la esperanza. Y la palabra clave para el 2022 es esa: esperanza. Para que dice: y yo les hago saber, les prometo que les voy a devolver el doble de absolutamente todo. Incluso también dice que nos va a hacer doblemente felices. Y este año, el 2022, es el año del siempre más. Es el año de la esperanza. Es en el año donde vamos a esperar de parte de Dios, por medio de esa palabra profética que ha dado esta casa, que todo aquello que posiblemente en el 2021 se perdió, lo vamos a recuperar de una manera doble. Si fue nuestro matrimonio, si fueron nuestras emociones, si fueron nuestros sentimientos, fue trabajo, lo que haya sido, vamos a obtener el doble, porque es una promesa de parte de Dios. Pero hay algo bien importante que tú y yo tenemos que guardar durante este tiempo, y es esa palabra clave, que es la esperanza. Y el título de la enseñanza de esta mañana es: no dejes de soñar. ¿Cómo es? No dejes de soñar. Cuando yo era pequeño, y ojo con los que están pensando, ¿más pequeño? Era más pequeño. Cuando yo era más pequeño, cuando era un niño, cuando era un adolescente, incluso ya cuando entré un poquito más de edad, yo soñaba en algún momento con ser futbolista profesional. En el año 1986 yo decía: a los 16 años yo quiero jugar ese mundial. México 86, yo quiero ser futbolista profesional, y tenía el talento y me preparaba para ello. Pero ese sueño, déjame decirte que por supuesto se frustró. Más adelante salí de un colegio que estaba y me metieron a un colegio militar mis papás para arreglarme, cosa que como que fue lo contrario, me dañaron un poquito más de lo que estaba. Y dije: ahora tengo otro sueño, quiero ser militar. Ese es ahora mi sueño. Pero ese sueño evidentemente también se vio frustrado. Y con unos amigos en algún momento conversamos y dijimos: oiga, ¿qué vamos a estudiar? Y uno de ellos, el papá, era piloto de helicópteros. Dijo: ¿por qué no estudiamos aviación? Entonces dijimos: wow, empezó otro sueño en el corazón mío. Yo quiero ser piloto de avión comercial. Y finalmente ese sueño se vio frustrado y tampoco se dio. Pero nunca durante ese tiempo de mi niñez y mi juventud, y un poquito más adelante ya casado, jamás en mi corazón hubo el sueño de ser pastor. Nunca. Nunca. Eso vino más adelante. Eso fue en el año 2007 más o menos, cuando yo conocí de su amor, cuando Él me atrajo con esos lazos y con esas cuerdas de amor hacia el conocimiento de Él y de su palabra, que ese sueño empezó a tornarse algo poderoso dentro de mi ser. Algo importante empezó a nacer dentro de mí. Y yo quiero hacerte una pregunta, porque probablemente a la fecha de hoy alguno de tus sueños se ha visto frustrado. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿cuál fue tu sueño de niño? ¿Qué querías ser cuando niño? ¿Qué querías estudiar cuando niño? ¿Cuál fue el sueño de matrimonio que en algún momento tú pensaste que querías tener? ¿Cuál fue el sueño o el anhelo que tenías de tu corazón de querer estudiar? ¿Cuál fue ese sueño? ¿O cuál es tu sueño actual? ¿Cuál es ese sueño que Dios ha colocado posiblemente en tu mente y en tu corazón, o que tú lo tienes y no lo has podido desarrollar por diferentes circunstancias? Económicas, emocionales, relacionales, por temor, por miedo. ¿Cuál es ese sueño actual que tú tienes? ¿Cuál es el sueño del año pasado? ¿Cuál es el sueño de hace 2 años? ¿Cuál es el sueño que has soltado o por diferentes circunstancias has tenido que soltar? ¿Y cuál de esos sueños que tú tuviste o que ahora tienes, tenías fe o tienes fe para que se cumplan y se desarrollen? Es una buena pregunta, ¿verdad? Que empieza uno. Porque déjame decirte que muchos de los sueños que nosotros tenemos en nuestro corazón se van diluyendo, se van desvaneciendo. Y lo vamos a ver por qué. Y déjame decirte lo siguiente: sin un sueño, sin una visión, no hay futuro.
Si tú no visualizas, si tú no sueñas, si tú no crees, si tú no confías que Dios te puede dar sueños en tu corazón o que pueden nacer en tu corazón y tú los puedes alinear a la voluntad del Padre, no vas a tener un futuro. Sin un sueño, sin una visión, no hay futuro. Y muchas veces nos podemos esforzar y trabajar para el cumplimiento de sus sueños. Pero dime si no te ha pasado de la misma manera que me pasó a mí por ser futbolista, por ser militar o por ser piloto de avión. Se van frustrando, se van acabando, se van diluyendo, se van dañando, se van perdiendo, los vamos dejando en el olvido. Pero hay algo que en la Escritura dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, y también lo vimos la semana pasada, y es Dios diciéndole al apóstol Pablo, y bástate mi gracia. Cuando nosotros entendemos que ese jariz, que esa gracia, que ese poder que nos habilita para soñar, que nos habilita para caminar, que nos habilita para creer, que nos habilita para hacer absolutamente todas las cosas que Él tiene destinadas dentro del propósito y su voluntad para nuestra vida, lo vamos a cumplir. Pero sí, solo sí, cuando nosotros creemos y confiamos en esa gracia sobrenatural, en ese poder que tú y yo tenemos. Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo. No te creas en tu propia inteligencia, no te creas en tu propia sabiduría, no te creas en todos los estudios que tú tengas, no te creas que porque eres con maestría, porque tienes MBA, PhD y todas las Ds que pueden existir en el mundo entero. Que tú logras lo que has logrado hasta el día de hoy. Que los sueños que de pronto has cumplido hasta el momento, no es porque tú eres un tremendo o una tremenda, sino es porque Dios te ha capacitado y te ha dado gracia sobre gracia, como dice Juan 1:16. De su plenitud, todos tenemos gracia sobre gracia. Pero van a haber muchas circunstancias, muchas, tanto buenas como regulares, y la gran mayoría en ocasiones malas, para que el cumplimiento de esos sueños y esos anhelos que tú y yo tenemos en nuestro corazón se van a presentar, y en algún momento vamos a querer bajar la guardia o botar la toalla. Y para ello quiero que me acompañes a la historia de José. Y vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 37, y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 11. Y vamos a ver la historia de este personaje de José. La semana pasada vimos y estudiamos a Abraham. Hoy vamos a ver a José. Génesis 37, 3 al 11. Y amaba Israel a José, o Jacob, porque su nombre original era Jacob. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque para él, el hijo de su vejez. Paréntesis. Él no amaba más a José porque fuera el menor, ni que porque fuera el más consentido. Él lo amó porque era el último hijo de su vejez. Por eso dice aquí más adelante que le colocó una túnica de muchos colores. ¿Para qué? ¿Con qué motivo, razón o circunstancia? Seguramente en el corazón de Jacob o de Israel había gratitud de parte hacia Dios por haber permitido que él tuviera un hijo a la edad que tuvo. Pero no era porque era el menor o el más consentido. Pero los hijos empezaron a sentir celos y envidia de él. Y sigamos con la historia. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso que lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Ya vemos aquí un problema en la casa, ¿verdad? Ya vemos rencillas, celos, pleitos, ya vemos bronca de los hermanos hacia José. De los otros 11 hermanos que le tenían piedra, y decía que no le podían hablar de una forma tranquila, de una forma pacífica. Ya lo tenían entre ojos porque creían que era el consentido del papá porque era el menor, pero no era, y ellos no pensaban y no se permitían creer que él era agradecido, Jacob, porque había tenido a su hijo ya a una edad avanzada. Entonces ya había problema al interior de la familia. Y dice, José tuvo un sueño y cuando les contó a sus hermanos, ellos lo dieron aún más. ¿Por qué no se quedó callado este man? Ya le tenían tirria, ya le tenían su piedra. Y el hombre dice, amigos, hermanos, tengo un sueño, como Bob el constructor, ¿se acuerdan de? Tengo un proyecto. Este no era un proyecto, pero dijo, tengo un sueño. Y estos dirían, ¿en serio, hermano?
¿Usted no se da cuenta que cuando nosotros vamos a reunirnos, vamos a hacer alguna actividad, no lo invitamos a usted y ahora nos viene a decir que tiene un sueño? Y les dice: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban así hacia mi gavilla. ¿Ustedes se imaginan estos manes? ¿De verdad? O sea, ¿usted nos va a venir a contar su sueñito? Imagínense, ya habían problemas, ya habían dificultades, y el otro les dice su sueño. Y no bastando, llega y les dice de nuevo: oiga. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros o acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Y la remata, la termina de rematar y le dice: tuve otro sueño, tuve aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Ojo al versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. José recibió su sueño a los 17 años de edad. ¿A qué edad? A los 17 años de edad. Y como nos pudimos dar cuenta, él, por su inexperiencia, por su corta edad, por su juventud, no se dio cuenta que había problemas al interior de su casa, que ya tenían celos y envidia por ser el último de los hermanos, por ser la bendición para Jacob, por haberlo tenido a una edad adulta. Y aún así, él fue y le contó a sus hermanos y a su familia los sueños. Se equivocó. Pero a pesar de eso, hay algo que nos muestra esta historia maravillosa, es que en medio de esa circunstancia, José creía en sus sueños. Los demás le tenían celos y envidia, pero a pesar de eso, él decía y confiaba: yo creo en mi sueño. Yo sé que Dios depositó ese sueño en mi vida. Por eso él fue y lo contó tranquilamente. Él no tenía una intención de querer estar por encima de sus hermanos. Él no tenía una intención de ser protagonista. Él no quería tener una intención de ser el primero por encima de los otros 11 hermanos. Él lo hizo porque él estaba convencido y confiado que Dios le había dado un sueño a su vida, que le había dado 2 sueños. Si tú no crees en tus sueños, nadie podrá hacerlo por ti. Tú eres el único que puede soñar tus propios sueños. Nadie va a soñar por ti y te va a decir: yo quiero que tú, este sueño que yo tengo, que tú lo cumplas en tu corazón. Todo sueño que Dios te ha dado de parte de Él, o todo sueño que ha nacido en tu corazón y tú lo has alineado con la voluntad de Dios, el único que los puede llegar a hacer cumplir eres tú. Nadie más. ¿Recuerda la pregunta que te hice al principio? ¿Cuál fue el sueño de niño? ¿Cuál fue el sueño de joven? ¿Cuál es tu sueño actual? ¿Ha habido alguna situación o alguna circunstancia que en este momento te ha querido quitar o robar estos sueños? ¿O te has sentido frustrado o los has abandonado o los has dejado de lado? Y si te das cuenta en la historia, vemos 2 tipos de personas que nos pueden rodear cuando nosotros tenemos estos sueños. El primero, como dice en el versículo 11, los hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Cuando tú vas y le cuentas los sueños a alguien, una alta probabilidad o un alto porcentaje es que muchas personas sientan envidia de tu sueño. ¿Y sabes por qué se puede dar esta situación? Porque hay algunas personas que no sueñan. Porque hay algunas personas que posiblemente por las diferentes circunstancias de vida se han cansado y ya dejaron de soñar. Pero esas personas, cuando tú le cuentas con una forma apasionada que tú tienes un sueño en su corazón, lo primero que van a sentir:
muchas veces, no siempre, es envidia. Y la segunda clase de personas es como el papá de José. Si se dan cuenta, dice que él, a pesar de que había fricciones, a pesar que en algún momento también se alcanzó a dejar contaminar de la influencia de sus hijos, dijo, un minutito. ¿Sabes qué? Yo voy a reflexionar o voy a meditar en el sueño de mi hijo José. Entonces vamos a tener siempre esos dos tipos de personas para nuestra vida cuando les contamos los sueños. El primero, aquellos que se envidian, y el segundo, aquellos que se gozan con nosotros. Aquellos que cuando nosotros vamos y les contamos para que ese cumplimiento de ese sueño se cumpla, ellos van a decir, ven, déjame meditar sobre él, déjame reflexionar sobre él. Todos aquí nosotros somos hijos y en algún momento tenemos esos sueños. Y muchas veces a veces vamos a nuestros padres y le contamos nuestros sueños. Y si nuestro padre o nuestra madre son de las personas que meditan y reflexionan, escuchemos su consejo. O no solamente me refiero a los padres. Si hay alguien en tu comunidad que tú creas que tienes esa confianza y que es un hombre conforme al corazón de Dios y que es un hombre lleno del Espíritu Santo y tú tienes ese deseo y ese anhelo de contarle tu sueño y esa persona te va a decir, déjame reflexionar y meditar en él. Hazlo. Por supuesto, a quien te debes dirigir siempre como primera instancia es al Espíritu Santo. Pero hay personas también capacitadas que te pueden ayudar a interpretar a veces qué tienes en tu corazón. ¿Será que este proyecto que tengo va a salir adelante? ¿Será que esta idea que tengo adelante podrá suceder? Entonces ve hacia un financiero, ve hacia una persona que conozca de una labor específica, si ha tenido un trabajo con respecto a lo que tú tienes en tu sueño. Rodéate de soñadores. Rodéate de personas que tengan la misma capacidad de soñar que tú. Rodéate de personas alegres, rodéate de personas que quieran sacar su vida adelante, rodéate de personas que quieran caminar a un nivel más alto cada vez. No te rodees con personas envidiosas. No te rodees de personas egoístas. No te rodees de personas que no tienen sueños. Porque esas personas egoístas, envidiosas o por las diferentes circunstancias de su vida, lo que van a hacer hacia ti es querer pisotear tu sueño. ¿Nos damos cuenta? José le contó los sueños a sus hermanos. Y si vemos en la historia, nos dicen que los hermanos soñaban sueños. Los hermanos se fresquearon, seguramente tenían una vida muy normal y tranquila y estaban cómodos en el lugar que estaban sentados. No eran hombres que soñaban. Eran hombres pasivos, pero cuando tú y yo tenemos sueños y los contamos a personas, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrarnos ante esa pared. Rodéate de personas soñadoras. No dejes que frustren tus sueños. Josué no interpretó sus sueños. ¿Quién lo interpretó? Los hermanos. Pero muchas veces nuestros sueños van a ser interpretados por otros. Y eso no nos tiene que llegar a molestar en nuestra vida. Vamos y contamos nuestros sueños y ellos van a interpretar a su manera, porque posiblemente no tienen un corazón sano, sino tienen un corazón herido y por medio de su corazón herido van a interpretar tus sueños y van a dar una interpretación incorrecta cuando tienen un corazón dañado. Pero no dejes que eso afecte tu sueño, no dejes que eso frustre tu sueño, no dejes que eso impida continuar y caminando hacia el lugar del sueño que tú tienes. No permitas, rodéate de buena gente. Muchas veces Dios va a dar sueños a nuestra vida que incluso ni siquiera nosotros vamos a creer. Ni siquiera nosotros vamos a creer. Lo contaba en la primera experiencia. Dios pone un sueño y te dice, vete del país. Minutito, pero ni siquiera tengo pasaporte. ¿Cómo me dice que me vaya del país si ni siquiera tengo un pasaporte y no tengo ni siquiera los medios para hacerlo, ni tengo la capacidad para hacerlo? Pero Dios te dijo, te voy a llevar a otro país. Dios va a colocar muchas veces sueños que en tu corazón ni siquiera existen. Pero primero vienen los sueños. Y a partir de los sueños, después viene algo que se llaman procesos. A casi nadie le gusta a veces la palabra proceso. Estoy pasando por un proceso. Un proceso quiere decir, entre comillas, alias chicharrón.
Si le quieres cambiar la palabra para que suene un poquito más coloquial, quítale proceso por chicharrón. En el cumplimiento del sueño de la parte A a la parte B, vamos a tener diferentes chicharrones. Y si te das cuenta, en la vida de José no fue de otra manera diferente. Recuerda, José recibió sus sueños a la edad de 17 años. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta. Si Dios le pone a José en el corazón el sueño que tiene, pero le dice que durante los 17 años hasta el cumplimiento de ese sueño va a tener las siguientes experiencias, ¿él qué le respondería? Entonces te las quiero contar muy rápidamente. A los 17 años tuvo su sueño y ya los hermanos le tenían rabia, le tenían bronca. Entonces dijeron, matemos a este man, acabemos a este personaje. Y un hermano de ellos intervino en la vida de José, dijo, no lo matemos, más bien botémoslo aquí a este pozo, a esta cisterna. Más adelante cuenta la historia que vinieron unos ismaelitas y ellos dijeron, llegó y dijo Judá, dijo, oiga, más bien no lo matemos para que la sangre de él no recaiga sobre nuestra vida. Más bien digamos que una fiera feroz se lo comió y cogieron esa túnica de colores, la untaron de una sangre de un animal. Pero lo que hicieron fue vender a José a esos ismaelitas. Y más adelante esos ismaelitas llegaron a Egipto y lo vendieron a Potifar. Potifar lo compró y dice la escritura que José, la bendición acompañaba a José. Entonces, donde él estaba, la bendición acompañaba a Potifar también. Cuando él se dio cuenta de eso, le dijo, toma y gobierna sobre mi casa y sobre todas las propiedades que yo tengo afuera. Y la bendición de José recaía sobre Potifar también. Y ahí este hombre como que dio un respirito, ¿verdad? Salió del agua que llevaba ya no sé cuánto tiempo ahí metido abajo y no podía respirar. Digo, ¡ay! Y empezó a respirar y se encontró con la mujer de Potifar. Y le dijo, José, ¿se acuerdan que dicen que era de buen parecer? Dice, y José de buen parecer. Y llegó la mujer de este hombre y le dijo, mijo. Y él dijo, no, señor. Finalmente el hombre se negó a acostarse con la esposa de Potifar y ella calumnió sobre la vida de José. Le contó a Potifar y Potifar inmediatamente lo metió a la cárcel del rey. Ustedes se imaginan todo lo que había pasado, pero Dios le había dado un sueño. Dios le había dado un sueño y se lo había colocado en su corazón. Y duró 2 años en la cárcel. 2 años en la cárcel. Y allí se encontró con el copero del rey y se encontró con el panadero del rey. Cuando ellos le contaron los sueños que ellos habían tenido, José los interpretó y le dijo al copero que iba a salir y al otro que iba a ser decapitado. Cuando sacaron al copero del rey, José le dijo, mijo, acuérdese de mí en la buena. Sí, cuando esté en la buena, o sea, cuando esté delante del faraón, acuérdese que yo fui el que le interpretó el sueño y diga para que yo salga en bombas de esta cárcel, para que salga rapidito de este lugar. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con el copero? Como puede pasar muchas veces, cuando uno quiere que alguien le ayude a que sus sueños se conviertan en una realidad, el hombre simplemente cogió y le dio la espalda. Él cogió, recibió la interpretación de su sueño y se fue delante de Faraón y se olvidó de José. ¿No te ha pasado que muchas veces tú quieres que alguien apoye tu sueño y tú esperas que esa persona sea la que cumpla tu sueño, pero muchas veces nos van a dar la espalda? Pero más adelante cuenta la historia que el faraón tuvo unos sueños y ninguno de sus magos, sabios y demás lo podían interpretar, y el copero dijo, oiga, señor faraón, allá en la cárcel, cuando yo estaba encanado, hubo una persona de nombre José que interpretó mi sueño y el del panadero. ¿Por qué no lo sacamos a ver si le puede interpretar sus sueños? Y lo llamó a mandar faraón y le interpretó los sueños. Le dijo, no hay nadie más sabio que tú. El de las vacas gordas, el de las vacas flacas, dijo, no hay nadie que tenga la sabiduría que tú tengas, así que tú vas a ser el segundo de faraón. Pero recuerda, José era hebreo, no era egipcio. Y por ser egipcio iba a ser siempre el segundo del faraón, siempre iba a estar detrás de él. Entonces te quiero hacer la pregunta final.
¿Tú crees que si José sabe toda la situación que se le iba a presentar cuando abrió la boca a los 17 años y le contó a sus hermanos y a sus padres estos sueños, que iba a pasar por toda esta cantidad de situaciones, él se lo hubiera medido y le hubiera dicho a Dios, sí, hagámosle, yo me le mido? A ver, yo creo que no, hermano, yo no me le mido a ese baile. Voy a pasar por situaciones complicadas, seguramente voy a pasar hambre, me van a repudiar, seguramente en la cárcel lo golpearon, me van a dar la espalda y voy a empezar a sentir dolor en mi corazón, resentimiento en mi corazón. Yo no quiero pasar por ahí. Si ese sueño, el cumplimiento de ese sueño va a ser tan doloroso, yo no me le mido. Y te quiero hacer otra pregunta. ¿Has tenido sueños que han nacido en tu corazón y por el camino se te han venido dando circunstancias difíciles y has querido botar la toalla? Al final vamos a ver cuánto tiempo sufrió José para el cumplimiento de ese sueño. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido? Dios muchas veces va a esperar nuestra voluntad. Muchas veces va a esperar en nuestra voluntad. En otras ocasiones Él va a hacer su voluntad en nuestra vida. De una. Se va a meter, no va a preguntar y tome, arranque. Hay cosas que no vamos a comprender, hay situaciones que no vamos a entender de nuestra vida. Simplemente se presentan, tanto cosas buenas como cosas malas. Pero eso no quiere decir que tu sueño se vaya a dejar de cumplir. Pero van a venir procesos o los famosos ¿qué? Chicharrones. Acompáñenme a Romanos 8, verso 28 en su parte A. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para... ¿A los que qué? A los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Aún en medio de lo difícil que pueda ser el cumplimiento de ese sueño para tu vida, aún en medio de lo complicado, aún en medio de la adversidad, aún en medio de que la gente te dé la espalda, aún en medio que en ocasiones puedes que no tenga los recursos, aún en medio que esa relación a la cual te quieres comprometer se frustre. Si tú amas a Dios de la forma que lo hacía José, dice la escritura aquí en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, tanto buenas como malas. Y eso es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Es algo que tenemos que guardar en nuestro pensamiento todos los días, porque siempre nos vamos a ver enfrentados a situaciones tanto buenas como malas. Escúchame bien, el proceso jamás cambiará mi sueño. El proceso nunca debería cambiar tu sueño. La dificultad nunca debería cambiar tu sueño. Si te das cuenta, José tenía confianza en el sueño. José creía que ese sueño se podía dar. Y nunca, jamás tú ves en la escritura desde el capítulo 37 de Génesis en adelante que José se renegó, que él se quejó. Él nunca se quejó. Tú lees la escritura y verás. Siempre estuvo ahí, atento al cumplimiento de su sueño. Un proceso no debe cambiar mi sueño, pero sí mi carácter. Los procesos no deben cambiar nuestros sueños, pero sí deben fortalecer nuestro carácter. Y nos debe fortalecer en nuestro carácter también del conocimiento de Cristo. Los procesos no nos han hecho la vida más fácil, pero sí nos han hecho más fuertes. Cada vez nos hacen más fuertes. Si te das cuenta, José experimentó diferentes situaciones para llegar al cumplimiento del sueño que había colocado Dios en su corazón. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 41, verso 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Escucha bien, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿A qué se refiere en este momento?
Dios le hizo olvidar en su mente y en su corazón todas las situaciones difíciles que había experimentado en casa de su padre y hasta la fecha en donde él estaba recibiendo esta palabra. Tú muchas veces y yo podemos olvidar algo en nuestra mente. Olvidar una ofensa, olvidar un fracaso matrimonial, olvidar una quiebra económica, olvidar algo que te dijeron, algo que te hablaron, que hablaron mal de ti. Lo podemos olvidar en nuestra mente, pero lo importante no es que lo olvidemos en nuestra mente porque nosotros lo podemos bloquear, tenemos la capacidad de hacerlo, pero lo importante es que nosotros lo olvidemos en nuestro corazón, que nuestro corazón sea sano. Aquí Dios le hizo olvidar a José todo lo que había vivido, pero Él nos permite, tanto a ti como a mí, tener la capacidad de sanar y restaurar nuestro corazón de situaciones o experiencias pasadas. Y por supuesto también futuras, porque vamos a vivir cosas difíciles todavía. Pero mírate que lo primero es que nosotros olvidemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que venga lo segundo. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Si tú esperas siempre que la situación o el ambiente en el que estés sea el mejor para que fructifiques, estás equivocado. Si tú esperas que todo siempre sea color de rosa, que durante el punto A al punto B para el cumplimiento de tus sueños siempre sea risas, sonrisas y cosas agradables y que salgan pitufos y duendes y una cantidad de cosas y Mickey Mouse y todo sea alegría total, estás equivocado. José pasó demasiadas situaciones, vivió celos, envidia, dolor, amargura. Y Dios le hizo olvidar a él. Pero aquí una de las invitaciones que yo te quiero hacer: no esperes a que Dios te haga olvidar a ti. Es tu trabajo. Es tu trabajo dejar de lado el resentimiento. Es tu trabajo dejar de lado el dolor. Es tu trabajo dejar de lado todo aquello que te carga, todo aquello que te consume, para que el cumplimiento de tu sueño deje de cumplirse. Y si te das cuenta, en la parte 2 dice: después fructificó. Vamos a fructificar y vamos a dar fruto cuando nuestro corazón esté totalmente sano. Sano. Él durante ese proceso experimentó perdón, sanidad, restauración. Cada etapa fue necesaria, cada etapa fue importante para que él fuera avanzando para llegar al cumplimiento de ese sueño. Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies en esta mañana. Y quiero decirte que los sueños que tienes en tu corazón ahora, o esos sueños que posiblemente has dejado o has depositado en el baúl de los recuerdos, o que en algún momento los has enterrado, es el momento de volverlos a sacar. No estás solo. No estás solo para que esos sueños se cumplan en tu vida. No estás solo, Javier, para que los sueños de tu vida se cumplan. No estás solo, viejo. Si Dios ha dado un sueño para tu vida, lo va a cumplir, pero tú tienes que cooperar con Él. A veces vamos a renegar y vamos a tener todas estas situaciones, ¿sí o no, Rubí? Pero nosotros nos creemos tan sabios que queremos darle una manito a Dios para que esos sueños que Él tiene preparado para nosotros de antemano se cumplan, y nosotros queremos desviarnos. Pero el cumplimiento de los sueños de Dios a nuestra vida se van a cumplir sí o sí. No estás solo. Tienes al Espíritu Santo, tienes ese dunamis, tienes ese jariz, que es esa gracia, y por supuesto tienes esta casa. Aquí hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que te pueden también guiar. Y te lo dije al principio, al primero que tú debes buscar en consejo siempre es al Espíritu Santo.
porque posiblemente te encuentres con personas que no son soñadoras, que pueden tener envidia y posiblemente pueden también pisar o aplastar tu sueño. No estás solo, no estás solo, no estás sola. Dice Génesis 41-46, José tenía 30 años. 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años tardó para que el cumplimiento del sueño que le había dado Dios se cumpliera? Recuerda, ¿tenía cuántos? 17 años. Tenía 17 años. Y a los 30 se cumplió el sueño. Recuerda todo lo que pasó y experimentó este hombre para que se llegara a cumplir el sueño que él había tenido y que le había contado a sus hermanos. 13 años. Pero a pesar de todos los procesos, de todos los chicharrones por los cuales él pasó, el cumplimiento del sueño se dio. Se dio. ¿Tienes un sueño? ¿Lo quieres soltar ya tan rapidito? ¿Abriste un negocio y en el primer mes no vendiste lo que querías vender y ya lo quieres cerrar? ¿Te casaste, estás recién casado y a los 2 meses te agarraste con tu esposa, tuviste un pleito? A los 6 meses o en menos del año has tenido varias peleas y ya quieres botar tu matrimonio, el sueño que nació en tu corazón o en el corazón del Padre dado a ti, y lo quieres soltar, lo quieres dejar de lado. O tienes una idea, una gran idea, pero dices, no, yo finalmente no soy capaz de lograrla. No me creo, no tengo la capacidad, ni siquiera la arranco. Pero tú estás seguro que ese sueño lo dio Dios a tu vida. 13 años. Experimentó dolor, sufrimiento, le dieron la espalda, lo golpearon, lo rechazaron, lo elevaron, lo sacaron, le pusieron una túnica. Después se vistió de muchas maneras José. Pasó por la buena y pasó por la mala. Pero el sueño se cumplió, sí o sí. Hoy es el día, este es el momento en que tú, si tienes un sueño y lo dejaste perder, lo dejaste diluir, o te sentiste frustrado, o alguien que tú confiaste tu sueño te lo pisoteó, hoy es el día en que vuelvas a restablecer esa confianza con el que dio el sueño para tu vida. Es el momento, es la oportunidad. Es decir, ¿verdad, Señor? Yo te amo a ti, tú dices que todas las cosas para los que aman a Dios cooperan para bien, aunque sea mala, aunque sea difícil de entender, aunque sea difícil de comprender, aún en medio del proceso que tú tengas, todo coopera para el cumplimiento del sueño que está en tu corazón, alineado con la voluntad del corazón del Padre. La bola, la pelota, ahora está en mano de ustedes. Señor, yo quiero cooperar contigo. Señor, yo te amo. Señor, yo creo. Señor, yo confío. Señor, he dejado sueños atrás. Señor, me he visto cansado. Señor, han pasado tantas cosas en mi vida. Pero hoy voy a sacar del baúl de esos recuerdos todos los sueños que nacieron en mi corazón, que están alineados con los tuyos, pero que en algún momento dejé de creer en ellos.